Durante años, salir de Venezuela fue una decisión marcada por la crisis económica, la falta de oportunidades o la incertidumbre política. Pero hoy, para muchas familias, esa decisión podría comenzar de una forma distinta. Con una casa convertida en escombros, un barrio inhabitable y una ciudad que ya no ofrece un lugar al cual regresar. El doble terremoto del 24 de junio no solo dejó miles de víctimas y una emergencia humanitaria sin precedentes. También abrió una pregunta que empieza a inquietar a expertos, organismos internacionales y países vecinos. ¿Podría esa tragedia desencadenar una nueva ola migratoria venezolana? La historia reciente demuestra que las grandes migraciones casi nunca responden a una sola causa. Son el resultado de múltiples factores que acumulan durante años. Y en el caso de Venezuela, el terremoto llegó sobre un país que ya enfrentaba enormes desafíos económicos, sociales e de infraestructura. Antes incluso de que la tierra temblara, Venezuela ya protagonizaba el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. Millones de personas abandonaron el país durante la última década buscando estabilidad, empleo, acceso a servicios básicos o la posibilidad de reconstruir sus vidas en otro lugar. Sin embargo, durante los últimos 2 años esa tendencia había comenzado a cambiar. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Para entender si este escenario podría convertirse en una nueva ola migratoria, conversamos con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien ha seguido durante años la evolución de los flujos migratorios del país. Eso fue lo que nos explicó. Lo primero que señalaría es que la migración venezolana nunca se ha detenido ni ha retrocedido. A lo largo de los últimos años han salido más de 8 millones de venezolanos de su país. Colombia tiene una posición particular porque es el único vecino fronterizo de Venezuela por el cual la frontera es viva. Me explico. Venezuela tiene 13 fronteras, pero de esas 13 fronteras solamente 3 son terrestres y la única frontera viva es con Colombia. La frontera con Brasil, con Guyana no tienen los pasos o las rutas que tienen las fronteras con Colombia. En este momento en Colombia hay 2.844.488 migrantes venezolanos y lo que tenemos o lo que sabemos es que la cifra de salida siempre se ha mantenido, incluso los datos de Migración Colombia así lo demuestran. Hay algunas pequeñas variaciones de un momento a otro, por ejemplo, entre los datos de mayo, que son los que te acabo de dar, y los datos de abril, hay una disminución de 10 personas, pero pues la realidad y lo que nos reportan las organizaciones de la sociedad civil que hacen presencia en la zona de frontera es que incluso a pesar de la extracción de Nicolás Maduro, la dinámica de salida de población venezolana continuó. Hoy esas mismas organizaciones son las que nos reportan que están saliendo ciudadanos venezolanos y se está, digamos, materializando una de las hipótesis que nosotros teníamos y era particularmente en este momento empiezan a salir adultos mayores que se habían resistido a salir de Venezuela, pero que sus familiares están en Colombia o en terceros países y ante la pérdida de vivienda o incluso no porque se haya caído su edificio, sino porque hay un temor sobre todo por las réplicas, están saliendo y están llegando a territorio colombiano. Hay personas que aquí llevan 7, 8 días esperando este permiso para continuar nuestro viaje y ahora nos enteramos que cierran la frontera. Ese escenario cambió en apenas 39 segundos. Los 2 terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 destruyeron edificios, viviendas, hospitales, comercios y parte de la infraestructura que sostenía la vida cotidiana en Caracas, La Guaira y otras zonas del centro norte del país. La Organización Internacional para las Migraciones estima que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por la catástrofe, una cifra que refleja la magnitud del impacto mucho más allá de las zonas donde colapsaron las edificaciones. Según la misma organización, en colaboración con Microsoft e IA por Good Lab, en un informe preliminar se evidencian imágenes satelitales que indican que el 31,5% de los edificios en Catia la Mar ha sufrido daños. Pero los grandes desplazamientos rara vez comienzan cruzando una frontera, empiezan dentro del propio país. Mientras continúan las labores de recuperación, muchas familias han optado por abandonar temporalmente las ciudades más golpeadas para instalarse con familias en otras regiones. Según la agencia EFE, uno de esos destinos ha sido Maracaibo. El movimiento responde a una necesidad inmediata: encontrar un techo, recuperar cierta estabilidad y alejarse del miedo que dejó el terremoto. Sin embargo, para algunos especialistas ese desplazamiento interno podría convertirse, con el paso de los meses,
en el primer paso hacia una migración internacional si las condiciones de recuperación no mejoran. Muy seguramente esa dinámica de pendularidad se va a ver aumentada porque en Venezuela, a pesar del tutelaje que ejerce Estados Unidos, las causas estructurales prevalecen, ahora agudizadas por el desastre natural. Entonces, en efecto, sí, va a haber unas personas que vienen tratando de, digamos, guarecerse mientras la situación se estabiliza en Venezuela, pero la particularidad es que como la dinámica de las réplicas y particularmente la falta de vivienda son cosas que han hecho que la población salga, es muy probable que esta población, como lo han hecho sus connacionales, busque permanecer más tiempo en Colombia y menos tiempo en Venezuela. No sería la primera vez que esto ocurre. La experiencia internacional demuestra que los desastres naturales no suelen provocar éxodos inmediatos hacia otros países. Lo que genera es una cadena de decisiones. Primero llega el desplazamiento dentro del territorio nacional. Después aparecen las dificultades para recuperar el empleo, reconstruir la vivienda o acceder a servicios básicos. Y cuando esas condiciones se prolongan, muchas familias comienzan a considerar la posibilidad de emigrar. Eso es precisamente lo que preocupa hoy a distintos analistas consultados por medios de la región. No porque exista evidencia de una nueva ola migratoria en este momento, sino porque Venezuela enfrenta un desastre natural sobre una crisis que ya existía antes del terremoto. La reconstrucción representa otro desafío enorme. Un estudio preliminar de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que los terremotos del 24 de junio dejaron daños por cerca de 37.000 millones de dólares entre viviendas, infraestructura y pérdidas económicas. Al mismo tiempo, Venezuela enfrenta un problema adicional. Gran parte de la mano de obra especializada que se necesitaría para esa construcción emigró durante los últimos años. Economistas advierten que reconstruir edificios será tan complejo como recuperar el capital humano que abandonó el país. Mientras tanto, la emergencia sanitaria continúa. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que el país atraviesa una fase crítica. El organismo internacional advierte que las condiciones en los refugios, la baja cobertura de vacunación y las limitaciones del sistema de salud aumentan el riesgo de brotes de enfermedades. Miles de personas siguen desplazadas, decenas de establecimientos de salud resultaron afectados y la prioridad ya no es únicamente atender a los heridos, sino restablecer los servicios esenciales y evitar nuevas emergencias derivadas del hacinamiento, la falta de agua potable y las limitaciones del sistema sanitario. En ese contexto, quedarse también implica enfrentar incertidumbre. Para muchas familias no se trata únicamente de reconstruir una vivienda. Significa preguntarse si podrán recuperar su empleo, si sus hijos podrán volver a la escuela, si habrá atención médica suficiente o si la ciudad donde vivían seguirá ofreciendo oportunidades dentro de algunos meses. Colombia observa ese escenario con especial atención. En este momento, Colombia tiene todavía dinámicas de atención a la población migratoria, pero se ha perdido capacidades, sobre todo en los últimos 3-4 años, y ante esta coyuntura, pues la situación puede llegar a ser bastante particular porque son ciudadanos venezolanos que saldrían de Venezuela ante la imposibilidad de tener vivienda, adultos mayores y algunos de ellos incluso después de la tragedia entran en la dinámica de refugio porque el desastre natural los obliga a salir. No es una migración deseada, no es una migración voluntaria, que es, digámoslo, parte de la dinámica que hemos tenido en Colombia en los últimos años. Durante los últimos años se convirtió en el principal destino de la migración venezolana y alberga a millones de ciudadanos provenientes del vecino país. Por eso, distintos expertos consideran que si el proceso de recuperación se prolonga y las condiciones de vida no mejoran, Colombia podría volver a convertirse en una de las principales puertas de salida para quienes deciden abandonar Venezuela. No obstante, insisten que hasta ahora se trata de un escenario de riesgo y no de una migración masiva ya confirmada.
Bueno, en primera instancia no podemos compararla con las anteriores. El volumen va a ser mucho menor, no va a ser los volúmenes de 2018-2019, que fue cuando tuvimos los grandes volúmenes. Es una población que tiene una característica etaria particular, va a ser población mayor. Incluso colombianos que habían hecho su vida en Venezuela y que se habían resistido a regresarse a nuestro país, sus hijos, sus nietos ya han llegado, pero ellos se resistían porque tenían su casa precisamente en Venezuela, pero esas condiciones hoy se ven un poco alteradas. Vamos a tener una migración que va a tener unas demandas en el sector salud bastante particulares. Al ser una población que se encuentra en edad mayor, pues obviamente los costos adicionales que puede traer atención médica son importantes. Y particularmente decirlo, en este momento la región no tienen las mismas herramientas que teníamos hace 5 años para la recepción migratoria. El mismo Estado colombiano no tiene un proceso de regularización desde 2021 con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Soy un migrante venezolano que llega con una serie de instrumentos que prácticamente lo igualan a un migrante panameño, ecuatoriano, peruano, y desconoce la realidad que vive Venezuela. La diferencia es importante, porque hablar de una posible ola migratoria no significa afirmar que ya está ocurriendo. Significa reconocer que existen factores que podrían impulsarla si la reconstrucción no logra ofrecer respuestas suficientes. Hoy las maletas todavía permanecen, en muchos casos, dentro del país. Viajan de Caracas a Maracaibo, de La Guaira hacia casas de familiares en otros rincones del país, de un refugio temporal a otro. Son desplazamientos que buscan ganar tiempo mientras las familias intentan entender cómo seguir adelante después de perderlo casi todo. También hay que decirlo, es una población que por sus características ya tiene una dinámica de movilidad humana, digámoslo así, más fácil de hacerlo, porque ya tienen una comunidad receptora en Colombia o en otros países en los cuales pueden eventualmente enviarle recursos para una primera instalación. Entonces no va a ser tan particular como la migración de caminantes que tuvimos en 2017 y 2018, que veíamos las carreteras llenas de ciudadanos venezolanos. No, en este caso no van a estar muchos de ellos caminando, sino que son los padres y los abuelos de los venezolanos que están acá. Entonces ellos les proveerán servicios de transporte y alguna pequeña manutención. De hecho, junto con la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela, creemos que es muy importante que se cree un mecanismo para que los mismos venezolanos que estén acá se hagan responsables y protejan a sus adultos mayores. Eso se puede eventualmente llegar a hacer. Hay otros instrumentos que ya tienen la cooperación internacional para cuando se trata de tragedias naturales, pero en este caso puntualmente, como son adultos mayores, los podrían ser apadrinados por sus nietos o por sus hijos en territorio colombiano, y eso podría dar más facilidades, sobre todo en eventuales procesos de regularización. Pero la historia de Venezuela demuestra que cuando una crisis se prolonga, esas maletas pueden recorrer distancias mucho mayores. La decisión de migrar casi nunca comienza en un aeropuerto o en un puesto fronterizo. Comienza mucho antes. Empieza cuando una familia comprende que ya no tiene un hogar al cual regresar, que el trabajo desapareció junto con los edificios y que reconstruir su vida puede resultar más difícil que empezar de nuevo en otro lugar. Tristemente en la región se le ha dado la espalda a la migración venezolana. En Chile, Perú, Ecuador, las medidas frente a la migración se han vuelto muchísimo más restrictivas, incluso se han criminalizado dinámicas de flujos migratorios. Estados Unidos prácticamente está cerrada como alternativa desde la llegada del presidente Donald Trump. Panamá se ha alineado con la posición dura de los Estados Unidos, y hoy cuando uno habla con los venezolanos, muchos tienen el deseo de llegar realmente a España, porque pues en España hay una comunidad importante de población venezolana. Por dinámicas de idioma también es muchísimo más fácil. Sin embargo, pues está el Atlántico de por medio, y esto hace que ese proceso sea más complejo. De hecho, muchos de los que llegan a Colombia lo hacen con el propósito de llegar a un tercer país,
pero la realidad es que cuando ya están en territorio colombiano, esa posibilidad de irse a un tercer país se va cerrando hasta que finalmente deciden quedarse en Colombia. Hoy en Colombia hay más de 800.000 ciudadanos venezolanos irregulares, entre 526.000 que reconoce Migración Colombia como irregulares y 321.000 que denomina como en lógica de regularización, aunque el permiso por protección temporal ya no los cobija, salvo que sean menores de edad y estén en institución educativa. Entonces, la realidad es que a pesar de que muchos quieren llegar a terceros países, terminan en territorio colombiano, y hoy Colombia tiene estancada parte de su respuesta a la migración venezolana. Ese es el escenario que hoy preocupa a los organismos internacionales. No porque la nueva ola migratoria sea inevitable, sino porque después del terremoto, millones de venezolanos vuelven a enfrentarse a una pregunta que creían haber dejado un poco atrás: ¿quedarse o volver a empezar lejos de casa?